Estamos otra vez aquí reunidos. Después, ya, sí, otra vez, va. Cuando juras, no nos presionen. Esta parte lo voy a tener que cortar. Se me fue la vibra. ¿Qué tal, amigos de la Taberna del Pollo y el Metate? Estamos otra vez reunidos después de un tiempecito de vacaciones. Estamos ya listos para comenzar un nuevo programa. Doy la bienvenida a mi querido hermano Jasael Sotelo Navarro. Jasa, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Qué gusto de saludarles. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según nos estén escuchando o viendo. Pues al fin nos pudimos volver a reunir. Qué alegría estar una vez más para emitir nuestro programa. Y desde Tamaulipas, nuestro hermano Andrés Francisco León. ¿Cómo estás, Andrés? Alberto, ¿cómo estás, mi hermano? Hazael, ¿cómo estás? Buenas noches, días, mediodías. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Hace tiempo que no nos juntábamos y la verdad es un gran placer, como siempre. Y por supuesto que les estamos mandando un saludo y un abrazo a nuestros tabernos ausentes del día de hoy, Arturo Nicolai Sevilla, que no pudo estar con nosotros hoy, y Omar Chávez, que también lo estamos extrañando, programa con programa, ya tiene varios programas que no se puede unir con nosotros, pero les mandamos un fuerte abrazo a ambos y ojalá y para el siguiente programa que estén. Bueno, antes de empezar, como ya saben, vamos a escuchar el disclaimer por parte de nuestro hermano Andrés Francisco León. Disclaimer, mira, estoy usurpando funciones porque nuestro hermano Omar pues, nos hizo presente, pero ahí va. Queremos comentarles que todo lo comentado, vertido por cada uno de nosotros es meramente opinión personal, que no representa ningún cuerpo masónico, ninguna gran logia y ni siquiera tampoco como la Taberna del Pollo y el Metate en conjunto. Así es que son opiniones personales, meramente personales. Bien, y ya saben a qué atenerse, escuchas y público en general. Aquí hablamos de todo y a veces sin pelos en la lengua. Y antes de empezar a adentrarnos al tema que hoy nos reúne, pues vamos a echarnos una botanita. ¿Qué les parece? Jasa, creo que tienes por ahí unas botanitas bien ricas, ¿no? Sí, pues algunas un poco más amargas, otras más agradables. Fíjense que recibí una información, ahora sí como los de Ventaneando, ¿no? Recibí un dato muy especial que quisiéramos compartir. Nos informaron de la Soberana Gran Logia Simbólica de Nicaragua, la suspensión indefinida de sus trabajos masónicos y el acceso y cualquier ingreso a sus templos a partir del 5 de agosto de este año de la era vulgar. Eh, y resulta sorpresivo este anuncio cuando no estamos muy enterados de la situación que atraviesa la nación, pero parece ser que hay algunas dificultades actuales que eh, están dificultando la organización de los librepensadores como son los masones, y entonces pues hay como este riesgo de reunirse y han decidido suspender sus trabajos. Ojalá que pronto las condiciones sean más adecuadas y eso les permita reunirse a trabajar una vez más y a fomentar la masonería en el bello país hermano de Nicaragua. Pero por ahora, pues esperamos que los hermanos estén a salvo y que sus familias estén muy bien. Les deseamos lo mejor y ojalá que pronto haya más masonería nicaragüense. Ya en otros tipos de botana, pues les platico que en nuestra gran ausencia han ocurrido varios eventos interesantes. Por ejemplo, eh, los masones han estado en el centro de análisis social por una serie de eventos públicos que se han realizado en instalaciones oficiales de la República Mexicana. Específicamente ha habido dos eventos que han tenido sede en el Senado de la República. Una reunión de la Confederación de Grandes Logias Regulares y un congreso del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Eventos en
meses distintos, en agosto y en septiembre, pero que han traído a la luz este debate tan continuo en la sociedad sobre qué hacen los masones, qué son y por qué aparecen en estos espacios. Bueno, pues han estado en este ojo público y también han alimentado esa falsa idea de que tenemos que ver con la política, ¿no? Han salido por ahí a relucir un poco estos complejos que seguramente son bastante normales de sentirse ahí en el Senado ya parte del gobierno y seguramente pues estas ganas enormes de tomarse votos, pero en realidad son reuniones bastante sencillas, ¿no? Tal vez costosas, pero bastante sencillas en términos de la organización y en términos de los temas que se tratan. Y finalmente les comparto que la semana pasada hubo una reunión que es la Conferencia Latinoamericana del Rito York, que fue en la Ciudad de México y que también agrupó a varios hermanos latinoamericanos que practican el Rito York. La sede fue en la Ciudad de México con las organizaciones ligadas al gran capítulo de los Estados Unidos mexicanos, al Gran Consejo Críptico y la Gran Comandancia también de los Estados Unidos mexicanos. Y me parece que hubo presencia internacional notoria, así como de grandes autoridades de estos cuerpos. Entonces México ha estado muy activo en estas temáticas de actividad masónica, ¿no? Por otro lado, y ya yo creo que para cerrar, no sé si están enterados que en Inglaterra están intentando verificar y aprobar un hecho muy inusual, que es el obligar a los oficiales de policía a declarar si forman parte o no de la francmasonería, asumiendo una vez más en el sospechosismo que los masones hacen cosas raras y se cubren entre sí. Entonces hay una facción dentro de Inglaterra que está presionando porque se revele la membresía de quienes son masones para saber si pueden tener o no conflictos de interés, y eso ha desatado un fuerte debate en la sociedad inglesa, que generalmente los masones son mucho más discretos que nosotros y que suelen tener como mucha reserva en sus ámbitos laborales, ¿no? Esas son las botanas que les puedo compartir por ahora. Hoy, cuanto a eso, de hecho, recientemente hace unos días, la Gran Logia Unida de Inglaterra en su página de Facebook vi que recompartió la noticia y como con título a ellos diciendo More than welcome, o sea, bienvenidos, y como que nosotros les podemos decir, como que no hay necesidad de ese sospechosismo, ¿no? Y fue un desplegado muy sencillo que hicieron, pero recompartieron toda la nota diciendo, queriendo decir de que adelante, aquí estamos. Una vez más, ¿no? Llegando a esta idea del sospechosismo, pues para eso están espacios como nuestro podcast, para que se den cuenta que somos más ñoños que peligrosos, ¿no? Desafortunadamente así es. Bueno, pues Excelente. Y bueno, y también vamos a regresar todos los saludos que nos hicieron llegar por parte de nuestro hermano Hazael, aquellos seguidores de la Taberna del Pollo y el Metate que se hicieron presentes en esa reunión que tuvo lugar en la Ciudad de México el fin de semana pasado. Pues, se encontraron varios seguidores de la Taberna del Pollo y el Metate, y pues por acá les regresamos el saludo y el agradecimiento por estarnos siguiendo. Pues iba a decir mes con mes, pero no lo hacemos mes con mes, pero sí programa tras programa, y que están ahí siempre preguntando, ¿ya va a salir? ¿Ya va a salir? Pues bueno, les agradecemos mucho y les regresamos el saludo y les mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, chicos, ¿qué les parece si ahora entramos al tema que nos reúne el día de hoy? Pues el tema que queremos tratar es el ritual y el rito masónicos. ¿Qué son y cómo funcionan? Pero primero tenemos que llegar a un acuerdo. Si es lo mismo ritual que rito, porque siempre existe esa confusión dentro de la masonería. Andrés Francisco, te doy la palabra. muchas gracias, Alberto. Yo creo que es un tema complejo de escribir y de ponerlos de acuerdo, porque obviamente siempre está la duda desde que el concepto
que nos enseñan cuando entramos en una logia. Hay veces que en varias grandes logias te dicen que perteneces a un rito. Y, y obviamente para eso, para manejar la tenida de la reunión, necesitas un ritual, o sea, un script que seguir. Este, entonces, sí es difícil la concepción si ritual o rito es lo mismo y muchos hermanos sí te van a decir que es lo mismo. Pero bueno, ¿qué dice la REA? Dice ritual perteneciente o relativo al rito. Y luego, ¿qué te dice? Rito, costumbre o ceremonia. Y ya dentro de los varios conceptos vertidos, dice, y no estoy hablando masónicamente, sino qué significa eso primeramente. Un rito es una ceremonia o práctica tradicional, a menudo ligado a una tradición religiosa o cultural que marca un evento, una transición importante en la vida. Un ritual es un conjunto de acciones, gestos y palabras específicas que se utilizan para llevar a cabo un rito o una acción repetitiva que da un significado especial a una actividad. O sea, como definición, rito, su definición, una ceremonia o práctica simbólica, a menudo de naturaleza religiosa o cultural, que marca una transición importante, por ejemplo, un rito de paso. Y un ritual, su definición sería la secuencia específica de acciones, gestos, palabras y objetos que se utilizan en un rito. Puede ser parte de un rito o una práctica repetitiva creada para darle un significado especial a una actividad. Relación entre ambos, un rito puede ser el evento o el concepto, mientras que los rituales son las acciones concretas o la serie de acciones, ¿verdad?, que se llevan a cabo durante ese rito. Entonces, si lo pudiéramos ligar a la masonería, pues el ritual es el script que tienes que seguir durante la reunión. Y el rito, pues sí dice que sí es parte de, si nos apegamos a lo que se dice, pero no exactamente son sinónimos. Y dentro de la masonería, pues siempre escuchamos que hay ritos. Rito escocés antiguo aceptado, rito francés, rito nacional mexicano, rito de York, rito Schroeder. em, ¿Cómo podríamos pensarlo? Muchos dicen que el rito es después del tercer grado y otros dicen que no. Y yo, en términos, para que se entienda un poco más simple, yo diría que es después del tercer grado, pero en realidad no, hay ritos que abarcan desde los tres primeros grados. El problema, yo creo, en México es que al decir eso, muchas grandes logias aluden y piensan y inyectan dentro de la población de sus miembros de gran logia de que realmente perteneces a un rito. Y el decir que perteneces a un rito automáticamente te hacen sentir de que hay un cuerpo arriba de la gran logia. Y ese es un problema. Entonces yo por eso, en términos simplistas, siempre les digo de que no, estamos casados a una línea ritual de rito escocés o línea ritual de York o antiguo gremio que le dicen, sería más bien Preston Webb si serían los tres primeros grados. Pero eso es en términos simplistas como para tratar de alejar ese punto de vista de que si perteneces a un rito, básicamente le perteneces a él. Y yo siempre comento, bueno, a nuestra gran logia no le pertenece el rito, ni nuestra gran logia le pertenece el rito, o sea, ni una ni otra. Simple y sencillamente estamos casados con una línea ritual, el rito es sentido aceptado en mi caso, porque dentro, por ejemplo, de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, hay grandes logias que sí manejan y sí creen eso, que les pertenece un rito o que ellos pertenecen a un rito. Ahora la pregunta, si esas grandes logias pertenecen a un rito, ¿quién los avala? O sea, ¿te avala un Supremo Consejo entonces? ¿O es una inyección nada más para mantenerte de una manera velada, una manera controlada, vamos a decir? Pero no, dentro de las grandes logias de la Confederación hay grandes logias que están casadas con una línea ritual. Hay grandes logias, y nada más puedes usar esa. Hay grandes logias
que tienen una línea ritual oficial por parte de su gran logia y les permiten a sus logias utilizar otras líneas rituales. Y puedo estar nombrando ejemplos, ¿quién? Pero no debería. Hay otras grandes logias que ni siquiera tienen ritual oficial y pueden usar cualquier línea ritual. Y esas son de la Confederación, ¿eh? Y se usa mucho el argumento de que las grandes logias de la Confederación de México eh, pertenecen a un rito, pero llevan un propósito cada lugar. Y hay unas más tendientes a hacer eso que otras. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, ya vimos más o menos una diferencia. Están mancomunadas las dos palabras, ritual y rito. Ritual es la serie de acciones eh, y rito es más bien el concepto, ¿verdad? Eso es más o menos lo que se entiende de lo que hablé primero. Y ya en la línea masónica he expuesto un poco el tema y la situación y la problemática, porque no deja de ser también un problema cómo se quiere manejar. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Me parece que has dado el punto sobre la I. Hay una serie de problemas involucrados a partir de cómo se considera. A mí me ha tocado una época, por ejemplo, en mi gran logia, en la que hay mucha más apertura de rituales, pero no sé cómo le habrá ido a Madrid a inicios del siglo pasado, cuando estaba formándose la República después de la Revolución y pues cómo fue la pertenencia o no a los ritos, ¿no? Pero justo todos estos grandes conflictos de regularidad a partir de la dieta y antes de la gran dieta, pues tienen que ver con nuestras nociones de rito, ¿no? No sé si tú notas muchos cambios ahora, Alberto. Pues lo que podemos decir es que hay ciertos lugares donde sí se da muchísima apertura, ¿no? Yo creo que antes de finales del siglo XIX había un poquito de más apertura en la cuestión del trabajo masónico. Y lo que le vino a dar el traste a esa libertad de ritualística, vamos a decirlo así, en México fue la Gran Dieta. Pues quiso absorber absolutamente todo el trabajo masónico y de ahí pues empezó a publicar ciertas rituales que decía que se tenían que trabajar en todas en todas las logias del país. Eso fue lo que, digamos, coartó un poquito más la libertad ritualística. Y yo creo que fue ahí donde todo México, porque desafortunadamente después de la Gran Dieta, eh, México adopta un ritual en común, que bueno, ya hemos platicado muchas veces de esto, que es el ritual de Villeto Alfonso de Covadonga, y es el que más se reparte en toda la República Mexicana, con la idea de que ese ritual es el ritual del rito escocés antiguo y aceptado, ¿no? Y entonces yo creo que es ahí donde ya viene eh, una merma de libertad ritual y todos se van por la misma línea, por la línea de Viriato Alfonso de Covadonga. Yo creo que se llegaron a salvar dos o tres grandes logias y no del todo, porque en Veracruz, a pesar de que sí adoptó el ritual de Viriato Alfonso de Covadonga, y mantuvo dentro de sus leyes, dentro de sus reglamentos, la libertad para poder trabajar en otros rituales, que es la libertad de la que nosotros podemos disfrutar hasta la actualidad. Pero yo creo que sí fue ese problema de después de la Gran Dieta, en el que México se encasilló en un solo ritual pensando que era el ritual del rito escocés antiguo y aceptado, y por ahí se fue, y pues ya no vieron, creo yo, más allá de su nariz, o no querían ver más allá de su nariz hasta la fecha, creo yo, me atrevo a decir, porque todavía no les quitas esa idea, ya lo estaba diciendo Andrés. Tú vas a grandes logias y muchas grandes logias aquí en México van a decir que pertenecen al rito escocés antiguo y aceptado. Y ese rito escocés antiguo y aceptado es el ritual que manejaba Viriato Alfonso de Covadonga. ¿O me equivoco?
¿no? Claro, y que además fue declarado irregular por Pike, ¿no? Porque no es está inspirado en la versión escocesa antigua y aceptado de Nueva Orleans, pero también está muy modificado, ¿no? Y está hecho justo con todo este mensaje siniestro hacia otras formas de trabajo masónico, ¿no? Que yo no sé si tiene mucho que ver incluso, o se fortalece mucho con esta disputa constante que en el siglo XIX tenían al usar la masonería como partidos políticos, que ha hecho que en México sea tan difícil pensar que los ritos no son un equipo definitivo, ¿no? Sino que están enemistados. No, Creo que vi que ibas a participar, Andrés. sí, ahí me gustaría hacer dos comentarios, ya que estamos hablando del rito que sentido aceptado en México. Una, pues tenemos heredada la visión de Vicente Antonio de Castro en sus rituales, y hay que tomar en cuenta que él empezó a hacerlos en 1859, su primera versión de Silencio número 9, y ahí continuó modificando los rituales del 1 al 33 en 2 años. Entonces, si tú quieres modificar un ritual, pues es muy difícil. Imagínate modificar 33 grados. Y su visión, pues él quería hacer una revolución en Cuba para separarse de España. Pero aparte le inyecta, recordemos que en los años 1840, 30, 40, mayormente en el estado de Luisiana había logias que manejaban el rito escocés aceptado en los grados azules y también el ritual francés. Entonces la Gran Logia de Mississippi declara abierto el territorio porque pues decían ellos que no era masonería que ellos conocían, entonces que era una masonería irregular. La Gran Logia de Mississippi empieza a meter logias de su gran logia del ritual de Preston Webb. York le dicen, pero es Preston Webb. Entonces ahí tuvieron una rivalidad muy fuerte por unos 15 años y, y ya después limaron las perezas y ya se reconoció la Gran Logia de Luisiana. Entonces esa pelea de los 40, 1840, es la que vemos y se inyecta en el ritual de Vicente Antonio de Castro, sobre todo en el grado quinto, que dice que es contra York y contra el francés. Irónicamente, los tres primeros grados del rito escocés antiguo aceptado es el chasis francés con la inyección Preston Webb. O sea, lo que dijo es una ironía y él no sabía. Otra ironía es que le tira a los estuardos y debido a los estuardos se llama rito escocés. Pues digo, para nosotros o para mí es fácil ver las cosas en retrospectiva y con más información, con más acceso a la información. Y todavía ese pensamiento contra otro rito, contra el Yorkie francés, está inyectado y es actual, está en México muy vigente por esos rituales de Vicente Antonio de Castro, pero tenemos que saber que es una herencia de esa disputa de Luisiana de 1840. Dos, el famoso Valois 32, 32, que el Supremo Consejo de aquel momento eh, libera a la masonería y bueno, eso es muy relativo porque ya estaba ocurriendo, ya sucedía la Gran Logia Independiente de Veracruz que tenía la regularidad de origen con la Gran Logia de Cuba, Colón y Cuba en ese momento, ¿no? Eh, y fue curarse en salud porque al final de cuentas estaba viendo unos escritos recientemente acerca de la historia de ese momento por parte de Cuba, de hecho, donde inclusive el Supremo Consejo le reclama a la Gran Logia de Cuba y le reclama a su similar del el Supremo Consejo de Cuba, diciéndoles por qué estaban haciendo eso. Y bueno, el análisis que hace la Gran Logia de Cuba, pues rechaza el reclamo y el Supremo Consejo de Cuba también le rechaza el reclamo al Supremo Consejo de México, diciéndole de que la masonería simbólica pues no tenía por qué haber estado controlada por un Supremo Consejo. Al momento de que se da la apertura por la regularidad de origen por medio en Veracruz, eh, yo pienso que fue totalmente curarse en salud de levantar liberar al simbolismo con ese decreto Obalauster 32, que todavía se usa como argumento de que, bueno, yo fui buena onda, yo fui benévolos con ustedes y los liberamos porque quisimos, pero me la deben, ¿no? Y sí, entre líneas sí la sueltan, porque yo he sido testigo de eso. El comentario que quería al respecto, ya que estamos hablando del rito escocés antiguo aceptado en México, ¿verdad? Pero qué tremendo comentario, Andrés, porque fíjense,
la importancia que tiene conocer nuestra historia entonces, ¿no? Hay algunos elementos que me gustaría no dejar de insistir. Yo creo que es interesantísimo cómo lo ha delimitado Andrés, diciéndonos, a ver, el rito se refiere como a esta concepción, ¿no? De las enseñanzas que se dan y el ritual, los pasos a seguir. Y en ese sentido, pues se darán cuenta de que un rito implica muchos rituales. O sea, es una serie de rituales ordenados para transmitir como, yo lo pienso como, hay una visión de lo que tiene que ser la masonería y se dosifica en capítulos, ¿no? En episodios a los que se les llama. O desordenados a veces. Y a Perdón la veces interrupción. desordenados, sí, ¿no? Como texto de los escritores vanguardistas latinoamericanos. Entonces, en esta idea, pues no todos los ritos empiezan en el tercer grado. Y esta es una cuestión de la que yo no me había dado cuenta hasta que trabajé en la traducción del rito Schroeder. Y cuando estuve revisando el rito Schroeder y hablaba yo con el querido hermano Rui Jung, que en paz descanse, eh, Rui me decía, es que es un rito, no es un ritual. Porque ya ven que emulación dice que es un ritual. Y Momento, hay paréntesis también. Emulación, dice, más bien es trabajos de emulación. De hecho, los uh-huh, ingleses ya ni manejan, yo creo, el concepto de ritual en sí. Más bien te dicen trabajos de emulación, trabajos Taylor o Bristol, etcétera. y entonces eso es bien interesante, ¿no? Porque con esta diversidad, pues lo que yo encuentro y que intento sintetizar es que entonces las lecciones que crees que se contienen, lo que la masonería involucra, eso es el rito, ¿no? Y para los masones Schroeder, pues el rito lo que involucra es una serie de acciones divididas en 3 grados para dar la lección completa de lo que es la masonería, porque para ellos no existen los altos grados. Para otros ritos sí, ¿no? Para otros rituales sí. Eh, perdón, para otros ritos sí, y con sus rituales. Pero teniendo esta claridad, fíjense ustedes la dificultad que se estriba. Y es que el hecho de practicar una línea ritual, que me encantó el concepto que propones, Andrés, es que tu ritual se parece a la forma de trabajo establecida en un rito, pero no necesariamente te hace de ese rito, sino que haces las cosas como se empezaron haciendo ahí, ¿no? Porque si practicar una línea ritual te hiciera del rito, te haría automáticamente irregular. Porque una de las normas de reconocimiento internacional y antes de los dichosos límites es que tu gran logia no puede estar supeditada a ningún gran cuerpo de alguna clase de rito. Entonces, cuando tú dices que tu logia es de tal rito, lo que estás diciendo es mi logia es irregular y no la puedes reconocer. Y Muy, no sé muy si habíamos reparado interesante. en eso. Sí, muy, muy interesante. Así es. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando pides reconocimiento de la Gran Logia de Inglaterra, pues es uno de sus parámetros de reconocimiento desde 1929, ¿no? Que no estás sometido como Gran Logia a un cuerpo superior o que les diga superior. Exacto. Entonces, las, respondiendo a la pregunta que te decías, ¿qué pasa si una gran logia, sea o no confederada, dice que es de un rito? Pues lo que está declarando es que es irregular y que no debería de ser reconocida. Entonces, habrá que tener cuidado con las aseveraciones que nuestros liderazgos masónicos a veces sueltan, ¿no? Porque la ignorancia, la falta de pericia, la falta de datos, puede causar efectos a nivel internacional muy importantes y que tienen que ver quizá con esta desidia y falta de estudio tan extendida en nuestra línea de trabajo ritual común en México. A mí me parece importante señalar este hecho porque creo yo que hay una enemistad innecesaria que se ha establecido entre los dichosos ritos por el poco entendimiento que se tiene de estos. Yo conozco masones que trabajan en Estados Unidos rito York y rito escocés. Conozco masones brasileños que trabajan rito Schroeder, rito York, rito escocés y rito Adoniramita. Conozco personas que trabajan
un solo rito y conozco masones que no trabajan en ningún rito, solo en su logia. Sin embargo, en México tenemos esta enemistad tan ficticia que creo que nos entorpece mucho porque demuestra nuestra incapacidad de aceptar el trabajo bajo ciertas reglas comunes e imponer nuestras visiones de lo que creemos que debería de ser la asociación, porque alguien así nos lo dijo, y cargar con eso toda la vida, ¿no? Atacando a todo el que piense diferente. Y creo que ahí hay un riesgo importante y un sesgo a combatir, ¿no creen? Sí, claro, digo, al final de cuentas, ahí se demuestra que la masonería termina siendo lo que un grupo de personas quiere que sea en determinado tiempo y espacio. Y muchas veces con mucha ideología y otras veces con más apertura. Y dentro del mismo país, lo vemos. Y yo coincido contigo en la situación de que si una gran logia se dice de que pertenece a un rito, o que si tú dices que eres del rito escocés aceptado, bueno, terminar especificando ya en cuanto a las relaciones internacionales o exteriores, ¿qué te refieres al decir que eres del rito escocés aceptado? ¿Que le perteneces al rito o que estás casado con una línea ritual, que no es lo mismo, ¿no? Eh, bueno, estamos diciendo entonces que el rito, lo que define el rito es la forma de hacer las cosas. Eso es lo que define el rito, la forma de llevar tus rituales, ¿no? No, más bien Sino que, o sea, cada el rito concepto tiene global, sus, todo, cada rito tiene sus formas de hacer las cosas, ¿no? pero para eso necesita rituales, así es. Sí, claro, o sea, bueno, Son los pasos así. voy a poner un ejemplo para que la gente que no es, que no pertenece a la masonería nos pueda entender. Vamos a poner de ejemplo la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, ¿so? Tienen la misma función, ¿no? Pero cada una tiene diferentes rituales para llevar sus bautismos, sus casamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia Católica tiene sus propios rituales, sus propias formas de hacer las cosas, y las iglesias protestantes tienen también sus propias formas de hacer las cosas, ¿no? Eh, ahora bien, entonces, si estamos diciendo que que la forma de hacer las cosas es lo que define el rito, o la forma de llevar el ritual es lo que define el rito, tengo una pregunta y a ver, y ojalá y sea yo muy claro en esta pregunta que me surgió escuchándolos. Tenemos una masonería, o vamos a decir dos tipos de masonería. La masonería de origen antigua y la masonería de origen este, Moderna. moderna, sí, Moderna. moderna, ok. La masonería antigua y la masonería moderna ya existían, o las dos formas de hacer masonería ya existían antes de los ritos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se crean Claro. cuando se crean los ritos, estos ritos adoptan las formas de las logias simbólicas, o son las logias simbólicas las que se adaptan a los ritos creados. No sé si soy claro en mi pregunta. Sí, sí, es difícil, pero sí. ¿Me Creo, pueden creo. ustedes responder esa pregunta? Bueno, voy a tratar, si me permite, Hazael. Adelante, Eh, adelante. yo sé que es preclaro en todo. Primero, el ejemplo que pusiste de las iglesias es muy válido. Quisiera yo poner el ejemplo ahora dentro de la masonería en cuanto a ritos y ritual. Tú lo trataste de hacer y yo creo que muy bien, eh, haciendo una analogía en cuanto a las iglesias. Y yo lo voy a tratar de hacer en cuanto a los ritos que conozco. ¿Ok? Si vamos a hablar de ritos, más bien un concepto general, perdón, que tiene que haber y los rituales, los pasos a seguir. En el caso, por ejemplo, del rito escocés antiguo aceptado, su visión general, y ya habíamos hablado programas de esto, ¿qué es lo que te hace ser masón del rito escocés antiguo aceptado? Y es una pregunta muy difícil de contestar. Pero yo creo que una visión general, el rito escocés antiguo aceptado se enfoca en
aparte del conocimiento moral, que eso es general para toda la masonería, la dosis social, ¿ok? Los conocimientos y la dosis social. Desafortunadamente en México, como tenemos los rituales de Vicente Antonio de Castro, vamos a sumarle la dosis política, ¿ok? Porque ya dentro del rito escocés antiguo aceptado hay diferencias de los rituales de Estados Unidos, los de Francia, los de México. Los de México tenemos Vicente Antonio de Castro y aparte de la visión general de enseñanzas morales de la masonería, muy particularmente en el rito escocés antiguo aceptado la dosis social, que es como general en todo el concepto del rito escocés antiguo aceptado. En México, Vicente Antonio de Castro, la dosis política y pues un tanto exacerbada por lo que pretendía ser y por eso somos un tanto el comportamiento en lo general los masones de México, ¿verdad? Inclusive, algunos altos jerarcas del rito escocés antiguo aceptado te dicen que en el rito escocés antiguo aceptado te enseñan a gobernar. Entonces, ya ahí te das cuenta el tipo de visión del rito escocés antiguo aceptado en México. Entonces, ese comportamiento te da a decir que es el rito escocés antiguo aceptado en su generalidad, ¿verdad? Y esto último que dije, muy en especial, no solo en México, en Latinoamérica. Y si nos ponemos a pensar un poco en el rito York, lo que es la ideología del rito en lo general, es más bien lo que trata una continuación de la construcción en general del templo del rey Salomón y sus consecuencias. Y obviamente, con la visión general de la masonería, la enseñanza eh, moral velada con símbolos. Y la columna vertebral del rito sería la continuación de la masonería simbólica, que le decimos en Latinoamérica, o Ancient Craft. O sea, si se tradujera, sería antiguo gremio, ¿verdad? O sea, la masonería universal, se podría decir en este concepto. Pero ya estando en ese concepto, la masonería universal como que tiende más al lado de los antiguos. Ya si nos vamos a lo que estabas preguntando, a lo último, mi querido Madrid, habría que diferenciar de dónde nacen los modernos y los antiguos. 1717 sale la Gran Logia de Londres y Westminster, que ni siquiera pensaba ser de toda Inglaterra. Ya existía la York Lodge de Inglaterra en York, eh, que reclaman no solo de 1705, sino del 926. Y ellos reclaman que tenían unas asambleas generales dentro de York One Lodge, la Gran Logia de York, en la ciudad de York, desde 1705, que ellos le llamaban grandes asambleas, no gran tenida, y que tenían un presidente, no le llamaban gran maestro, pero en el concepto ellos reclaman que existía. Y cuando en 1717 se funda la primer gran logia como concepto de gran logia especulativa, los de York One Lodge en la ciudad de York, en 1726 cambian su nombre a la Gran Asamblea, le llaman Gran Tenida porque, o Gran Convocatoria, o Gran Comunicación, o Gran Logia más bien. Yo pienso que debido al éxito que vieron que obtuvieron los de Londres con ese concepto. Y el decir Gran Maestro se lo pusieron también en el 1726 porque pues era un concepto así más magnánimo, ¿no? No el presidente de la reunión de todas las logias, sino el concepto de gran maestro, pues suena potente, suena superior. Ya para 1753 se funda la Segunda Gran Logia de Londres, que fue competencia de las primeras, y de acuerdo al doctor David Harrison, en realidad esa era una gran logia provincial de la Gran Logia de la ciudad de York. O sea, no era una gran logia como dice la versión oficial de Inglaterra. Si la gran logia oficial de Inglaterra dijera que la gran logia de los antiguos, ya en ese momento, en 1753, eh, era una gran logia provincial de la de York, estarían aceptando de que había otra gran logia antes de 1717. No pueden decir eso. Simple y sencillamente eran unos personas de Irlanda avecinadas en Londres
que no fueron aceptadas en la Gran Logia, la reciente creación de 1717, y decidieron formar su propia Gran Logia. Ah, Ahora estos nuevos reclamando que su visión era más original, que era de los antiguos, de los masones antiguos, y diciéndoles a los de 1717 que tenían más antigüedad en tiempo, que eran modernos, pero de una manera peyorativa, como diciendo, ustedes cambiaron el ritual. Y si lo pensamos un poco, si los de 1753 eran realmente una provincial de los de York de antes de los de 1717, suena más lógico que tuvieran formas de los antiguos, o sea, de antes de 1717, ¿no? No porque los hayan recuperado décadas después, quién sabe de dónde. Si los de 1717 quemaron documentos, pues los de 1753, quién sabe cómo la hayan hecho para tener documentos más antiguos. Eh, Me suena más lógico que realmente pertenecían a la Gran Logia York de toda Inglaterra, se llamaba así completamente. Bueno, ahí nace 1753 los antiguos, 1717 los modernos, pero ellos no sabían que se llamaban los modernos hasta que los de 1753 le pusieron ese sobrenombre, y de ahí nace pues, los rituales, el moderno y el antiguo. Ya de ahí se disemina. em, los de 1717 quedan con una impronta muy fuerte en el continente europeo, la parte continental, sobre todo en Francia. Eh, los de 1753, bueno, en Estados Unidos ya había masonería, empezando en 1730. Y obviamente la de 1730 es con el ritual de los de 1717. Después de 1753 queda la impronta ahora de los antiguos. Total, que en las 13 colonias había dos tipos de grandes logias en cada estado. Había la gran logia de cada estado con la visión de los de 1717, los modernos, y con la visión de 1753, los antiguos. Cuando sucede la revolución, que le llaman en Estados Unidos la revolución, nosotros la conocemos como la independencia de Estados Unidos. Cuando sucede eso, normalmente los del ala moderna apoyaban en una manera general a la monarquía inglesa. Y los que tenían la visión, las grandes logias, la visión de 1753, de una manera general apoyaban la independencia. Y no porque un ritual te marque que seas monárquico, ¿no? Simplemente es como un punto de reunión. Fue como aquí en 1820 y tantos, el rito escocés y el rito York, que decían los escoceses eran los conservadores y los de York eran los liberales. Pero no era porque el ritual te dijera que fueras eso, sino dónde te juntas. Bueno, y aparte en México eran protopartidos. Bueno, si sucedió en Estados Unidos, gana la revolución o gana la independencia que conocemos nosotros, y los grandes maestros del ala de los modernos se retiran a Inglaterra, y queda en su mayor vértebra los de los antiguos. Por eso en Estados Unidos tienen rituales más antiguos que Inglaterra, porque en 1813 surge la fusión de las visiones de los modernos y los antiguos en Inglaterra. Vamos a decir emulación, aunque son como 12 variantes, algo así. Pero surge esa nueva visión que es un híbrido. En Estados Unidos quedan rituales más puros, aunque obviamente después hubo sus modificaciones, pero quedaron más puros y la mayoría con la visión de los antiguos. En Francia queda la visión más de los modernos, por eso escuchan ustedes que rito francés o francés moderno, no porque sea recientemente creado, sino porque tienen la visión de los de 1717. Ok, entonces las visiones más puras en cuanto a los modernos podría darse en Francia, y la visión de los antiguos en su mayoría más pura sería en Estados Unidos. Y está muy casado la visión de los antiguos, ya existía desde 1740, 60, desde Inglaterra también, el grado del relarco y el grado templario. Cuando esa visión queda fuerte en Estados Unidos, pues empieza a hacerse todo alrededor de cada esos grados, pues toda la complejidad que hubo después, ¿no? Que
el capítulo de Relarco, la comandancia templaria, no existían los crípticos nacen con la orden del Real Secreto de Esteban Morín, de hecho. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? No sé si estoy divagando. Sí, la pregunta era, bueno, la voy a plantear de otra forma. Tenemos ritos, como Ok, el rito York, que obedece más a las formas de los ya, antiguos. Y tenemos un rito escocés antiguo y aceptado que obedece más a las formas de los modernos. perfecto. Mi pregunta Estaba, era, ¿quién influyó a quién en este sentido? ok, bien. Todo esto que estaba diciendo estaba yo tratando de dar un contexto histórico para llegar a ese punto. Más que Y quedó claro, y te lo agradezco. perdón por abundar tanto, pero creo que podría ayudar. Y si estoy redundando mucho o me estoy abundando mucho, háganmelo saber, por favor. No, está bien, está bien. Eh, bueno, ¿quién da soporte a quién? Al final de cuentas, y si en Estados Unidos, eh, con el soporte ya de los grados después del tercer grado, como Real Arco, que para Inglaterra y Estados Unidos es la continuación oficial del tercer grado, y el ritual templario, ya la comandancia es un spin-off, vamos a decir, de todo eso. Ahorita el soporte, por ejemplo, en la visión del rito York, para ellos en realidad no es un rito, es un concepto. Y si vamos a hablar del rito York como concepto, su base fundamental es el relarco o el capítulo de relarco, masones de relarco, no los tres primeros grados. Para Estados Unidos no es como que yo esté en un rito, en mi masonería simbólica o azul. El rito York comienza para ellos en el relarco. Y ya después crípticos y templarios. Y no es como la escalera que conocemos, ¿no? Puedes entrar a una u otra. En el rito escocés antiguo aceptado, su columna vertebral es el francés. Y los que tienen los grados a partir del grado cuarto, y sobre todo en México, pues nada más pregúntense dónde están situados los vigilantes y dónde ven situados ustedes sus vigilantes en sus tres primeros grados, que son también del rito escocés antiguo aceptado. En la mezcla en los tres primeros grados que tenemos en México o del rito escocés antiguo aceptado en realidad es el chasis francés con la inyección de la Gran Logia de Pensilvania, o sea, de los antiguos, o sea, de Preston Webb. Si tú piensas en el nombre rito escocés antiguo aceptado, muchas grandes logias le han quitado lo de antiguo, nada más se quedan con Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas, por ejemplo, o Libres y Aceptados de, ¿verdad? Algunas grandes logias se llaman antiguos libres aceptados. En México normalmente le han quitado eso de antiguo porque hacen referencia, pues, los antiguos y no quieren verse relacionados con el Preston Webb o el rito York, que se piensa así. Y yo a veces les he hecho la pregunta, ¿y cómo se llama el rito escocés? Antiguo y aceptado. Oye, pues ahí dice antiguo y tú le quitas lo antiguo, pero tú eres de rito escocés antiguo aceptado, pero no te gusta que diga antiguo tu gran logia por esa liga. Pero bueno, lo de antiguo viene a ser por la modificación de los tres primeros grados, a hacerse un tanto Preston Webb. O sea, sí está la inyección ahí, aunque no guste, pero del 4 al 33, ¿no? Está sobre el chasis del, del, eh, del ritual moderno. Entonces, si queremos contestar esta pregunta, nos tendríamos que ir rito por rito. No, no es así directamente. Pero estoy dejando entrever más o menos por dónde va. Yo tengo más o menos avanzada la lista, no sé qué les parezca darle una ojeada, porque me parece fantástico en todo este contexto tan bien documentado que nos da Andrés, que ustedes puedan darse cuenta que no hay entonces una forma de definir cuál es la verdadera masonería o la original, ¿no? Por más que así le pusiera el librito Vicente Antonio de Castro, sino que responden a la combinación y a la interpretación de épocas y de contextos. Entonces, la masonería que se extiende por Europa continental
suele ser la de los modernos, mientras que la masonería que llegó a América suele ser la de los antiguos. Por supuesto que también hubo modernos en las colonias, ¿no? De hecho, tenían sus logias provinciales y aparte, en el mismo estado, bueno, en la misma colonia aparecía luego de la otra. Por ejemplo, lo que le pasa a Pensilvania, ¿no? Que Pensilvania tiene las dos. Carolina del... Para México, Carolina del Norte y Carolina del Sur son importantes y justamente Carolina del Sur va a atravesar una gran logia de los modernos y una gran logia de los antiguos. Eh, entonces, en toda esta visión yo les puedo platicar, como para los que nos están escuchando y han trabajado masonería, que cuando tú tienes, por ejemplo, un altar en el centro de la sala de logia, lo más probable es que tu logia tenga un rastro de los antiguos, porque los modernos lo ponen en la cabeza de Oriente, en la mesa del venerable maestro. Si en tu logia existen más de un experto, probablemente ya es mezcla, porque el escocés antiguo y aceptado nada más trabajaba con un experto. Y de hecho, en los rituales modernos, el experto y el maestro de ceremonias se sientan frente a frente cerca de Oriente. Y los vigilantes en el sistema antiguo se sientan uno en Occidente y otro al sur, pero en el sistema moderno se centran los dos en el occidente, más o menos donde están las columnas. Y si entonces alguien de ustedes ha trabajado por ahí a algún grado donde se hable del rito escocesco, del introductor o cosas así, pues van a encontrar que no hay nadie en occidente. Es decir, que en realidad no es, es un ritual que se denomina antiguo, pero que ya tiene fórmula moderna. Hay una revolturilla por ahí interesante, ¿no? Entonces, con esos datos lo que les quiero decir es que podemos sacar una lista de características que nos hagan notarlos. México tiene la peculiaridad de tener esto que me gustaba mucho, como lo decía Cuauhtémoc Molina, un sistema francoamericano. Tenemos aparentemente una logia de carácter francés hacia la escocés, pero sus funcionarios, su forma de trabajar el ritual y algunos elementos muy claros, como las enseñanzas incluso de ciertos elementos, son muy de los antiguos americanos. Por ejemplo, el hecho de que tengamos diáconos. Los diáconos son típicos de los sistemas antiguos, porque los modernos por eso tienen un maestro de ceremonias. Y si ustedes se preguntan qué rayos tienen que hacer sus diáconos en sus logias, pues generalmente no hacen nada, porque los encimaron, pero no sabían para qué eran, ¿no? Y en realidad sí tienen una función y pueden ser muy enriquecedores, pero en esta mezcla poco comprendida, pues ahí hay una bronca. Y les propongo una lista como muy general que seguramente podríamos depurar porque les invito a que pensemos en otros programas, ir abordando de qué se tratan estos ritos y estos rituales. Eh, tenemos de la línea de los antiguos particularmente al sistema Preston Web. Y yo coincido con Andrés, a mí me parece que aunque estén en la línea ritual, aunque trabajen como se trabaja en los cuerpos del rito York, a mí me parece que el rito York no es rito York hasta que no es capítulo, consejo y comandancia. Y me gusta más la idea de lo que decía Maki, por ejemplo, que las logias simbólicas lo que tienen es un rito americano. Él trataba de decir, están tomando la masonería de los ingleses, pero le están dando un orden y están escogiendo los grados que les gustan para dar una enseñanza americana. Es así le llaman el American Rite. Y por otro lado, tenemos en la línea de los modernos sistemas como el Shredder, sistemas como el antiguo y aceptado, escocés antiguo y aceptado, sistemas como el francés moderno, sistemas como el Memphis Mizraim, y tenemos mezclas como emulación, como Covadonga, incluso como Bristol y Taylor, que son derivaciones de emulación, ¿no? Entonces reúnen elementos de uno y de otro. Tengo un dato buenísimo que, por ejemplo, ahorita se me ocurre. Hay un elemento que a mí me choca de los ingresos en el sistema de Covadonga, que seguramente ustedes ubicarán muy bien, que tiene que ver con una especie de novatada que se hace cuando alguien escribe algo que no tendría que escribir. Pues
tengo un hermano compañero que haciendo chamba estamos traduciendo y tratando de uniformar el sistema Bristol, pues encontró que en el Bristol se hace. Y me parece increíble. Pero ahí no lo hacen tan grosero ni tan vulgar, de hecho lo hacen chistoso. Luego les paso el dato por ahí en el grupo. Pero finalmente aparece en otro lado, ¿no? Eso nos permite ver la mezcolanza que hay. Yo por ahí tengo esos captados, ¿no? El adondinamita me parece que también es moderno. Es decir, creo que la mayoría de los sistemas de la diversidad mundial están en la línea más cercana a los modernos. Y creo que el que más se apega a los antiguos es el americano, el Preston, pero incluso más el de Pensilvania. ¿Cuál va a ser una claridad? Pues que Pensilvania se instruye con una cosa que todavía es el Ayman Reson, la Heman Reson. Eso me parece fantástico y son muy, muy cuidadosos, muy celosos de su material. No he tenido la oportunidad de conocer tal cual como trabaja Pennsylvania, pero eso parece señalar que ellos sí tienen un sistema muy como era el sistema de los antiguos, así como Schroeder dicen que es el sistema más parecido a lo que originalmente fue el sistema londinense. Por ahí va la lista, Madrid. Excelente. Pues muy buena desmenuzación que hiciste acerca de los puntos claves dentro del acomodamiento, sobre todo de una logia y los puntos claves hacia dónde te mueven uno y otro. Porque pues, también se habla últimamente de la pureza del ritual y que el rito es constantino aceptado, la pureza. Pues así como en Inglaterra emulación es un híbrido de los antiguos y los modernos, el rito es constantino aceptado es un híbrido de los dos aunque no guste, pero de una manera indirecta. O sea, emulación es una mezcla, es un híbrido directo y el rito sustantivo aceptado es un híbrido indirecto. Y aparte, poner el altar en medio como en los grados simbólicos repercutió hacia los grados 4 del 33. O sea, ahí repercutió, y no a los vigilantes, sino al acomodamiento del altar. Claro, Todavía Vicente Antonio Castro, con la ironía, volvió al escocés antiguo aceptado, lo volvió más Preston Webb en Luisiana, cuando empezó a modificarlos. Y esa es una ironía. totalmente. Pues, ¿qué les parece si vamos cerrando el programa? Hay Sin muchas, preparación, porque vamos a continuar, ¿verdad? En la sí, siguiente. hay muchas cosas todavía de qué platicar, pero me gustaría que los dejáramos para los próximos programas, porque nos podemos estar 3, 4 horas aquí platicando sobre los rituales, pero vamos a dejarle un chancecito a los otros hermanos que nos acompañen los próximos programas también para escuchar sus Perfecto, puntos de pero ¿te vista. parece? Vamos a anunciarles al público que vamos a tener invitados o todavía no. Y si podríamos anunciarlos o no. No sé qué les parezca o los dejamos velado como sorpresa. No sé. Son Yo creo, invitados muy importantes, ¿eh? yo creo que mejor los dejamos como sorpresa. Nada Ok. más que sepan la dinámica, ¿no? Vamos a estar teniendo invitados. Vamos a Ya estar verán teniendo quiénes. invitados a partir de los siguientes programas. La gente nos ha pedido que por favor los dejemos participar. Y bueno, y hay gente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucho que aportar y que nos parece una buena idea que nos acompañe y que nos dé también sus opiniones y su luz, ¿no? Entonces, Deja tú. Vamos a hacer el podcast de los famosos, o sea, vamos a invitar a los famosos. ándale, ándale. Sí, por supuesto. Dicen que va a venir Albert Pike. Pues tiene Ahora se su va propia página en Facebook, yo todo. pienso que sí. Vamos a tener una mesa de debate Pike contra Covadonga. Ándale. Ya nos vamos a llamar La Taberna del Pollo y el Metate y las Estrellas, ¿no? Y la casa de los no En famosos, las casas ¿sabes? de los famosos. Pues muy bien, tu comentario para cierre, Jasa, por favor. Claro que sí, encantadísimo. Pues me parece que estamos abriendo una temática importante de mucho interés para los hermanos que nos lleva a analizar un elemento fundamental que creo que no debemos olvidar. No es lo mismo hablar de rito que hablar de ritual.
El ritual se refiere a la forma de hacer algo, el rito se refiere a la enseñanza global que se quiere dar en una estructura de un sistema pensado, ¿no? Y a partir de ahí, pues me parece que tendríamos que tener cuidado en cómo usamos los conceptos y cómo nos autodenominamos como logias y grandes logias, porque podríamos estarnos causando problemas por simplemente no saber de qué estamos hablando, ¿no? Y quisiera invitarles, yo estoy muy emocionado, a que vayamos estudiando en esta lógica de qué se trata esto de los rituales, sin caer en indiscreciones, pues sobre el gran abanico que hay, las muchas enseñanzas que se pueden dar y que nos permitamos salir un poco de la burbuja, ¿no? De repente resulta que hemos estado tan enamorados de nuestro reflejo o le hemos tenido tanto miedo a estudiar otra cosa porque entonces ya no sé y ya no soy la gran cosa, que nos estamos perdiendo un mundo, ¿no? Estamos prefiriendo quedarnos encerrados en una gotita cuando tenemos un océano allá afuera. Ese sería mi cierre. Muy agradecido y contento de verles. Muchas gracias, Hasa. Andrés, Pues me parece un tema fabuloso y nada fácil de abordar, porque a lo mejor inclusive con la explicación que estamos dando, a lo mejor no queda el concepto totalmente claro, pero sí vale la pena seguir escudriñando sobre el tema, agradeciendo a los escuchas que nos van a escuchar o ver y también, obviamente, invitarlos a que participen con sus comentarios y seguramente nos van a enriquecer con lo que nuestros espectadores saben del tema, ¿no? Entonces, gracias y felicidades a todos y les mando un fuerte abrazo. pues bueno, con esto terminamos el programa y esperamos que la próxima vez, si nos pueda acompañar nuestros hermanos Omar, que les mandamos un fuerte abrazo, también a Nicolai, y obviamente, pues como ya lo habíamos dicho, vamos a tener invitados, gente nueva que nos va a aportar cosas nuevas, y pues reiteramos los saludos y los agradecimientos a todas las personas que nos escriben, ya sea por el Facebook, ya sea por el TikTok o en los comentarios también de YouTube. Les agradecemos muchísimo. Ustedes son los que hacen posible que nosotros podamos seguir eh, pues mes con mes o cada 2 meses, eh, son los que hacen posible que nos reunamos para comentar y discutir todos estos temas que muchas también son ideas de ustedes, son dudas que tienen ustedes y que nos las hacen saber, que nos las hacen llegar y que nosotros de alguna manera tratamos de repente de repartir cuál tema sería el más indicado para que la gente nos pueda entender y nos pueda escuchar con gusto. Pues sin nada más que agregar, eh, Arreos Illuminati, patrocínanos, Patrocínanos. por favor. Teníamos también un hermano que le habíamos hecho mención el programa pasado, si gustan, de una vez también. Bueno, un saludo a nuestros hermanos de Illuminati de Reos y desde luego también a Bóveda Amazónica, que fueron tan amables de diseñar nuestros mandiles que quedaron preciosos. Entonces, en este hecho yo no veo competencia, sino suma, porque pues es un cúmulo de hermanos, todos los que somos, y todos necesitamos arreos o paramentos. Y bueno, son dos fuentes muy importantes de producción de, de arreos o paramentos, pero sobre todo que ellos, son los hermanos que lo hacen, que son hermanos preparados, instruidos y tienden siempre a instruirse más. Entonces, mi respeto para ellos, ya sea Illuminati Arreos o Bóveda Amazónica, este, que son hermanos muy instruidos y siempre están en la búsqueda, desde luego, de instruirse más para ofrecer sus productos de gran calidad que tienen. Así es, ya tenemos dos opciones y también tenemos The Different Society. The Aquí Different Society, los que fuerte tenemos, abrazo. los que vivimos aquí en Veracruz, y también tenemos esa muy buena opción. Hermanos Así, instruidos también, desde luego. también hermanos instruidos. Y por supuesto, Editorial Cajica, ¿no? No Ándale. podemos, no podemos dejar fuera Editorial Cajica, Las Cajica. traducciones que hacen de francés a español, inglés a español, muy buenas, los rituales que tienen en sus libros, una serie de libros, de hecho, de rituales muy buenos. Yo tengo todos, son los 6 tomos, increíbles. Es que Editorial Cajica, un fuerte abrazo a nuestro hermano Cajica.
100% recomendados todos ellos. Y pues bueno, nos vemos la siguiente, no sé cuándo, pero nos vemos la siguiente. Fue un gusto estar con ustedes, queridos hermanos, gracias por la plática y nos vemos el próximo programa. Hasta luego. Cuando ocurra, Saludos. no nos presionen.